Un espacio hecho por mujeres, conducido por mujeres, para que las escuche el mundo. Es hora de hacer valer sus derechos y de que llegue su voz. Para ustedes, el Gobierno de las Mujeres, con Rosa Alcántara, Tatiana Rosario y Patricia Arache. Buenas tardes tengan todos y todas, bienvenidos sean a este gobierno, su gobierno, el Gobierno de las Mujeres. Viernes 10 de enero del año 2020, llegó el 2020 del que tanto hablábamos, y sean mis primeras palabras en este espacio para felicitar y agradecer la vida de un ser sumamente especial, amoroso, buen padre, buen abuelo, buen tío, buen esposo, un ejemplo de hombre comprometido con la vida y con su entorno, don Tito García González, el abuelo de los García Arache, de los García Rondón, de los García, o sea, el gran abuelo, el patrón de esa familia. Un abrazo para don Tito, y bueno, nosotros tenemos que compartir muchas informaciones en este viernes 10 de enero, unas sumamente lamentables, y no quisiéramos tener que abrir con ellas, pero es imposible no hacerlo. No podemos pasar esas cosas de manera desapercibida, aun cuando entendamos que deberíamos, como sociedad, como nación, tener tiempos mejores en materia de información, pero la vida es dura. Así es, estamos viendo algunos videos, fotografías, informes, publicaciones de las tragedias que a nosotras, las mujeres, nos empequeñecen, nos hacen menos, nos borran la vida. Vamos a conversar sobre ello en adelante. También pequeño análisis con relación a Yaneisy y todo lo que se ha publicado de esta niña, 4 años, asesinada, que ha sido motivo de controversia y también de debate nacional frente a responsabilidad penal o no de madres, padres, de tíos, también de abusos sexuales, de delitos en contra de los menores, y el cómo desde la percepción colectiva se podría culpabilizar o no a los padres, ¿no?, por este desliz, por esta negligencia, pero que a la vez arrastra en su historia una serie de violaciones, una serie de situaciones que se repiten cuando las niñas, las adolescentes son embarazadas, son llevadas, son emparejadas con hombres que 20, 30 años mayor. Y es una realidad en muchos sectores, provincias de nuestro país. Todavía estamos abogando por subir la edad de contraer matrimonio, para poder legalmente contraer matrimonio en República Dominicana, una discusión bastante acalorada en términos congresuales en nuestro país hace unos 2 años, congresistas que no tenían el mínimo pudor ni la mínima vergüenza para decir que es mejor eso a que las niñas y adolescentes estuvieran embarazadas y en las calles sin una protección legal de su pareja, y muchos, de su violador, de su abusador. Sí, y muchos de ellos, o algunos de ellos, no vamos a masificar ni a totalizar la acción, pero algunos de ellos inclusive tenían como su pareja sexual a niñas, a adolescentes. Claro, todo eso hay que recordarlo, y nosotras en este gobierno de las mujeres no sabemos los demás gobiernos, pero que vela por el cumplimiento de los deberes, vela por una sociedad mayoritariamente equitativa, una sociedad en donde las mujeres sean visibilizadas como sujetas de derechos, que sean vistas como mujeres acreedoras de todos los beneficios, privilegios que como seres humanos tenemos, y no privilegios, sino derechos, no como hombres y mujeres, sino como seres humanos. Fíjense, fíjate esto, Patricia, 10 de enero de 1946, qué curioso, se celebró la primera Asamblea General de las Naciones Unidas. Así es. Que comprende 51 naciones. Estas se reunieron en Westminster Central Hall de Londres, en Inglaterra, y queremos recordar eso porque a propósito de los conflictos internacionales que cada cierto tiempo vemos que potencias importantes, China, Estados Unidos,
y otros países inician, y la campaña armamentista y todo lo que implica el tema económico en esas naciones, pues Asamblea General de las Naciones Unidas, es importante mencionarlo. Yo en el día de ayer les copiaba un video a modo de parodia. Es una parodia que ha sido viralizada entre ayer y hoy. Déjenme decirles a ustedes, oyentes de este gobierno de las mujeres, el humor político es una de las herramientas más poderosas, no solo para levantar conciencia, para advertir sobre hechos históricos, políticos, económicos, sociales, también para movilizar a la gente. En una oportunidad hicimos un especial maravilloso para Así las Cosas de 2 entregas de humor político, y entre los discursos de un Cantinflas o de muchos actores y actrices que estaban realizando comedias parodias, los sábados en la noche principalmente, en la cultura norteamericana. Y hoy, pues estaba yo pensando sobre las declaraciones de Donald Trump frente a ese anterior presidente de los Estados Unidos hace unos años, diciendo: no hay otra herramienta, otra técnica más efectiva que una supuesta guerra, un enfrentamiento directo con Irán en meses cercanos a la reelección o a las elecciones presidenciales. Qué patético, que justamente, decía Donald Trump en ese momento. Qué patético. Qué patético, y justamente es la estrategia que se está llevando a cabo en este momento, y lo decíamos cuando se inició esta confrontación entre Estados Unidos e Irán. Decíamos que lo dijera el mismo Trump en aquel momento. Exactamente, pero ciertamente es una estrategia que han puesto de manifiesto casi siempre los aspirantes a retener el poder en la Casa Blanca. Es una constante, y si se revisa la historia de los conflictos y de las acciones bélicas de los Estados Unidos de Norteamérica, llegamos a esa conclusión. A algunos no les ha salido bien, porque por ejemplo no le salió bien a Bush con el escándalo aquel de las torres y todo esto. No le salió bien, pero bueno, documentales que desnudaron esa farsa. Siempre ha sido una estrategia. No sabemos hasta dónde pueda darle resultado en esta oportunidad a Donald Trump, aunque no dudamos que lo logre, porque recordemos que justamente cuando se inició el conflicto y que hablábamos de esta estrategia que se ha puesto de manifiesto históricamente en Estados Unidos, también decíamos que independientemente de la coyuntura en la que se encontraba Donald Trump, y que se convierte en uno de los pocos presidentes contemporáneos que está siendo acosado por un juicio político, es también el preferido entre quienes están haciendo donaciones financieras para las campañas electorales. Increíblemente, pero cierto. Y en las encuestas figura como favorito, de manera que los demócratas van a tener que hilar muy fino, y todavía no tienen un candidato perfilado para la contienda de noviembre del 2020. Claro, y fíjense, ya cerrando con ese comentario de lo viralizado, de ese video humor, de ese humor político que se utiliza con tanta creatividad y majestuosidad en los Estados Unidos, yo quiero invitar a los estrategas de comunicación y, por supuesto, a todos los equipos de todos los partidos políticos, ya que estamos en un año electoral en República Dominicana, a escudriñar, a investigar, a buscar esas palabras, frases, esas declaraciones, esos argumentos, esas posiciones que tomaron algunos de los candidatos y candidatas en el pasado, que pudieran ser referentes para estas elecciones municipales, luego las congresuales y presidenciales, porque sabemos que una opinión puede cambiar, ¿cierto? Puede cambiar. Ahora, un posicionamiento sobre un tema referente, un tema nodal de la República Dominicana, creo que no. Entonces vamos a hacer la tarea y vamos a buscar esas declaraciones, no solo del presidente de la República Dominicana, que tanto material hay, existe, y se hacen muchos videos y se burla mucho la gente con este tipo de declaraciones. Hágalo también de los próximos candidatos y candidatas, que sin dudas
tenemos material para esta contienda. De sobra. Señores, en sintonía con este gobierno, el gobierno de las mujeres, nuestras queridas Adra Aimé y Lisbeth González. Un abrazo para ustedes dos y por supuesto que con este abrazo yo les quiero llamar para que presten atención a esta expresión. Oigan esto, si se pegan bien, cabe la fila entera. ¿Usted sabe lo que significa esto? Piensa en los otros. Es el concepto que adorna la portada de la Agenda 2020, de la agenda creada para este año, en este año 2020, por la organización Oxfam, y que nos hace llegar muy gentilmente un ejemplar de estas agendas interesantísimas, valiosísimas, que habla de empoderamiento, transparencia, inclusión, principios, valores, y que sobre todo apunta a un propósito que es el que hemos estado animando y seguiremos animando desde este espacio, desde este gobierno de las mujeres, que es el de la igualdad, por el respeto, por el derecho, por la consideración, por la solidaridad y definitivamente por la humanidad. El concepto de iguales tenemos que ponerlo en práctica sobre la base de principios y valores que recojan estos conceptos y estas posiciones de empoderamiento, transparencia, inclusión, equidad, respeto, consideración y solidaridad. Alzar la voz por las comunidades vulnerables, alzar la voz ante la explotación laboral, muchas frases que van desde la igualdad laboral para las mujeres hasta la igualdad en el trato de las personas. Son muchos conceptos, frases, recomendaciones, estadísticas, gráficos, diagramaciones que ha logrado Oxfam en esta Agenda 2020 que a mí me fascina, nos fascina. Sí, te voy nos a incluir, ha fascinado. Sí, claro que Patricia, sí, Tatiana. porque el hecho de tener una herramienta en la cual podamos organizarnos, tomar notas diariamente, pero también ese otro aspecto de refrescar conocimientos, reflexionar sobre nuestro entorno, tomar un poquito más de conciencia de dónde estamos, qué podemos hacer para sumar a una sociedad en torno a estos principios de solidaridad, de igualdad, de equidad. De manera que gracias a todo el equipo de Oxfam en República Dominicana y el mundo reconocemos el trabajo que han estado haciendo y como seres humanos que han tenido obviamente épocas de crisis. Claro que sí. Y lo han superado. Como todos los espacios donde ocupamos los humanos. Claro que sí. Hay situaciones de conflicto, pero es interesante estas cosas que nos plantea Oxfam, que nos pide ver la acción humanitaria, que nos pide ver democracia y ciudadanía, que nos pide ver el trabajo en aquellas zonas vulnerables donde hay más personas en condiciones de falencias económicas, educativas, sociales, políticas de todo tipo. Y esto me encanta, esta campaña que desarrolla Oxfam y que está muy a tono con el concepto que manejan los jóvenes, con la terminología que se maneja ahora como consecuencia de las innovaciones tecnológicas. Esta campaña denominada Resetéate. Óigame, resetéate, mi amor, acabemos con la violencia hacia las mujeres. Muy oportuno y ojalá que no se quede solo en un eslogan, en una campaña, sino que podamos apreciar, valorarlo y poner en práctica lo que nos convoca esta invitación. Vamos a resetearnos, cambiemos el chip. Así sea. Patricia, hablar un poquito sobre el caso Yaneisy, el caso de la niña de 4 años, el caso que ha consternado a la sociedad dominicana y se han hecho muchos análisis, diferentes perspectivas. La gente va desde la madre irresponsable hasta el padre donde estaba, los menores por qué cometieron este hecho, este crimen, este asesinato. Porque no lo han matado todavía. Hasta que la abuela donde Señor. estaba, la comunidad, que si el colmado, que si los 200 pesos, que si las 10 de la noche. O sea, son muchos elementos en un crimen que obviamente nos duele. No solo por la manera desgarradora en que se llevaron a cabo estos hechos, sino por la edad, por la figura, por el género, por el sexo.
O sea, son muchos elementos. Fíjense ustedes, ya se ha publicado de 60 días de prisión preventiva al menor involucrado en esta muerte. Vimos algunas declaraciones, inclusive en video, que no se pueden tomar como bueno y válido hasta tanto las investigaciones concluyan. Así es. Porque una persona apresada, una persona detenida, con esposas en las manos, con un cuerpo policial y un cuerpo de periodistas rodeándole, posiblemente no diga lo que quiera decir en ese momento, sino la presión mediática y la presión del momento. Entonces, si yo estaba borracho o no, el alcohol como excusa, el alcohol como debate. Y a veces hasta como justificación, lo cual es imposible tolerar. Usted borracho no va a abusar física, psicológica, verbalmente, ni siquiera verbalmente de Cándida Montilla. No lo va a hacer, ni lo va a hacer de la señora de la esquina que tiene cierta autoridad. Usted abusará de la persona en quien usted ejerce poder, ya sea mujer, niña, niño, un animal, quien sea, pero que represente la debilidad, una víctima para usted. Y usted es el victimario. Entonces, la imagen de víctima. Enfocarse en el por qué la niña salió o no salió, si pertenecía a un hogar disfuncional, de abusos, un hogar en donde se cometieron diferentes hechos que dieron al traste, quizás, tal vez, no sabemos, con este final tan desgarrador. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Es que no se supone que absolutamente nadie viole, mate, abuse de ninguna manera de una niña, ni de una mujer, ni adolescente. Puede estar sentada en un parque, puede estar en la sala de su casa, puede estar en un colmado, puede estar en un barrio, en unos matorrales, y no se supone. Incluso hasta en un bar, señores. No importa dónde esté la persona, el respeto tiene que primar por encima de todo el entorno y las circunstancias. La conducta del violador, la conducta del asesino es en donde debemos enfocar la atención. Se producen las iglesias, se producen los templos, se producen las escuelas, se producen los colegios. Que tú decías, por ejemplo, Resetéate, han hecho una campaña maravillosa en torno a las violaciones sexuales, mostrando en el piso, y eso lo hicieron en todo el país, mostrando en el piso diferentes vestimentas que utilizaron mujeres violadas y niñas, que van desde los 7 meses hasta mujeres de 85 años. Así es. O sea, con pantalones, con camisa, con faldas largas. Con sus batolas. La vestimenta, nada que ver, ni el lugar tampoco. Estamos hablando de que para que haya una violada, tiene que existir el violador. Y esa campañita que empezó en Chile, el violador eres tú, y toda esa consigna feminista que se hizo, precisamente ahí lo estamos viendo, el violador eres tú. Son ellos quienes en su comportamiento, en su esquema, en su estructura mental y enfermo, porque algo mal debe existir allí, no para excusarlo, ni para decir usted es un inimputable, no puede ser procesado penalmente. Espérate, que para eso está la norma y están los peritos que van a determinar si sí o si no. Ahora, ese enfoque de que si la madre la dejó salir, de que dónde estaba el padre, que en 3 días en ningún momento el debate giró en torno al padre, no sé si ustedes se dieron cuenta. No, ni va a girar, porque ahora es cuando él va a asumir la responsabilidad de proteger a las 2 niñas que tenía con esa señora. Se publicó que ni siquiera la responsabilidad económica tenía este padre con esas hijas. Y hablando de la diferencia tan marcada de edad que tenía con esa muchacha, y si calculamos, era menor de edad también cuando ella tuvo en el momento en que tuvo la primera hija. Entonces todo eso hay que traerlo a la mesa del debate, de la discusión, porque no es solo un crimen. O sea, lamentablemente perdimos una vida, una niña. O sea, eso nos desgarra. Pero no es solamente ese el delito, son muchos otros delitos. Como obviamente menor era la víctima de feminicidio ocurrida en la tarde de ayer en San Pedro de Macorís, porque a la edad de 21 años deja 2 niñas huérfanas, incluyendo una de 6 años. Haga usted la deducción si cuando se unió, o no sé, cuando tuvo ese primer bebé, esa primera bebé, no era una niña. Claro. Señores, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Rosa Alcántara, y antes hacer rápidamente unas informaciones que usted necesita saber. La boleta electoral, de acuerdo a la Junta Central Electoral, de cara a las elecciones municipales, llevará el orden de los candidatos
acorde con el resultado obtenido en los procesos internos. Sin embargo, hay una protesta por parte de partidos políticos que consideran que no está correcta la decisión de estructurar la boleta electoral como lo ha hecho la Junta Central Electoral. Editora Corripio ha ganado la licitación para la impresión de las boletas y en términos ya generales de cara a los comicios, la primera fase de la auditoría del voto automatizado habrá de concluir el próximo lunes, de acuerdo al programa que tiene la Junta Central Electoral. Así es, qué interesante agenda 2020 nos ha hecho llegar Osfan. De verdad que tiene muchas informaciones, mucho contenido que nosotras deberíamos de compartir con los amigos oyentes, porque ciertamente que han tomado en cuenta muchos elementos importantes. Por ejemplo, ellos hacen una pregunta en cada mes y en cada día. ¿Sabías qué? Y este dato es interesante. La región de Latinoamérica y el Caribe cuenta con una tasa de feminicidios promedio de 2.1 por cada 100.000 mujeres, según cifras del 2016. Y en la República Dominicana, oigan este dato, esta tasa es de 3.5 por cada 100.000 mujeres. Es decir, que nosotras, este país ocupa uno de los primeros lugares en feminicidios precisamente a partir de este dato. Y otro dato que quiero compartir con ustedes es que para el 85% de las mujeres y el 76% de los hombres dominicanos de 15 a 25 años, los hombres pueden tener relaciones sexuales con quienes quieran, mientras que las mujeres no. Imaginarios de violencia contra las mujeres en las personas jóvenes. Esto fue un estudio realizado por esta misma organización internacional, Oxfam, y que luce bien interesante. Nosotras iremos compartiendo con ustedes estos datos que han recogido esta institución internacional. Fíjense, ya para concluir el tema de Yanesi, porque vuelvo y repito, y me disculpan que traiga otros elementos, pero es que ya con esto cerramos porque es viernes, porque tenemos a nuestra invitada en la cabina y porque debemos anunciar, a las mujeres que en adelante también vamos a compartir parte de la vida. Sí, nuestra invitada va a hablar sobre duelo y pérdida, en el caso de Yanesi, que es sobre la colectividad, pero hay algunos datos puntuales. Uno de ellos, que no lo hemos dicho, uno de ellos ya enfrentaba cargos por violación sexual a un menor. Sí, ese es el menor, precisamente pariente de la nena. Y hay instituciones que trabajan con el tema de democracia, de derechos, que han estado solicitando castración química y han estado pidiendo inclusive el aumento de la pena para los menores de edad. Esto es punitivo, esto para nada es preventivo, o sea, es una discusión jurídica que en otra oportunidad vamos a tener, pero fíjense ustedes las edades que hemos mencionado Patricia y yo en donde se producen estos embarazos. O sea, vamos a tener la oportunidad en adelante de conversar sobre ello y, bueno, sanear de alguna manera y cómo reflexionar sobre esta pérdida social. No fue una pérdida de una niña, fue una pérdida social que seguimos teniendo en muchos sectores vulnerabilizados de República Dominicana y en la conciencia del colectivo, del conjunto de todos y todas. Bueno, definitivamente son muchas cosas las que habremos de compartir o seguiremos compartiendo a partir de este momento en este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. Y yo quiero dar esta nota interesante porque hemos hablado mucho de la preocupación que genera en el colectivo la situación ocurrida en Australia, donde las llamas continúan. Sin embargo, ha habido elementos que tienen que llamar la atención, claro que sí, porque ha habido un trabajo profundo de rescate. De hecho, hay un equipo que ha rescatado a más de 1,000 personas que estaban atrapadas en el fuego en las costas del sureste de Australia. Y hay un detalle importante, había que agradarles con algo. La cerveza no ocupó un espacio destinado a los bienes de primera necesidad, sin embargo, se les entregó un cargamento de cerveza destinado a los sedientos habitantes, así como otras bebidas que le hicieran la vida menos
incómoda, menos molestosa. Dice la información que los fuegos han emitido unos 349 millones de toneladas de dióxido de carbono, y saben ustedes que lo que está ocurriendo en Australia constituye una gran preocupación. De manera que quería compartir esa información con ustedes de que las personas que están siendo rescatadas, pues de alguna manera se les está dando algo para refrescarle las vidas. Gracias a Patricia María Comprés Arache por su sintonía reportada. Nos vamos a una pausa y en breve seguimos aquí en este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. En breve regresamos con el gobierno de las mujeres. Regreso en este gobierno de las mujeres. Muchísimas gracias por permitirnos el honor de dirigirnos a ustedes en este viernes en vivo. Qué manera, ¿no?, de concluir la semana. Que hablando de temas que nos afectan a todos y todas, porque decir duelo, decir pérdida, que se manifiesta de diferentes maneras cuando nos mudamos, cuando perdemos a un ser querido, la vida, ¿no?, cuando nos divorciamos, hay muchos duelos y constantemente el ser humano se enfrenta a alegrías y a tristezas y los duelos son parte de ello. Vamos a conversar con Luceta Hernández, quien es directora Fernández, exacto, Fernández, que es la directora de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología. Yo lo tengo mal aquí, pero es que no te preocupes. ¿Cómo está, Luceta? ¿Cómo se siente? Muy bien, Tatiana. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada de estar aquí esta tarde con ustedes. Vamos a iniciar con logoterapia. Y seguir con tanatología. No, les puedo decir, chicas y chicos que está aquí, les puedo decir que todo el mundo me pregunta generalmente, Luceta, ¿con qué se come eso? ¿Ves? Porque sí, en realidad los términos tal vez en esta área del mundo no están como muy arraigados. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología, la del doctor Viktor Emil Frankl, sobreviviente de los campos de concentración. El doctor Frankl, luego de haber vivido todo lo que vivió, dijo, bueno, yo estoy aquí vivo para algo. Para un fin. Y esa es la diferencia entre el para y el por qué. Para un fin determinado. Entonces, Viktor Frankl, ¿qué nos dice? Nos dice, mira, si bien en la vida nosotros no podemos elegir las cosas que nos pasen, porque en ese aspecto nuestra libertad es limitada, ¿verdad? Sí podemos, sí somos libres para elegir la actitud con la que asumamos las cosas que nos pasen. Y lo que hacer con lo que nos ocurre. Exactamente, y ahí es que está la diferencia. Y te puedo decir que ahí está la diferencia entre los que salen y continúan con sus vidas, como hizo él, y las personas que se tiran en el suelo a morirse. Las que se victimizan constantemente. Exactamente. No salen del dolor, no salen de la culpa. Exactamente. Entonces la definición de estos conceptos, logoterapia. Sí, la tercera escuela vienesa de psicología, así es que se llama, la terapia del sentido. La terapia del sentido de vida. Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que es con el mismo doctor Frankl. O sea, es un hombre que estuvo en el campo de concentración, toda su familia también, y solamente sale vivo él y una hermana que él encuentra a los 4 o 5 años. Su esposa, embarazada de 8 meses, muere en el campo de concentración. Sus padres y su hermano y la familia de su hermano, todos. Toda la familia. Él pierde su trabajo porque él trabajaba en el Hospital General de Viena como médico psiquiatra. Él pierde el manuscrito del libro de que estaba escribiendo, pierde su casa y pierde todo. De hecho, hay un libro que les recomiendo a todos y que en todos los programas a los que voy se los recomiendo a todas las personas, que es El hombre en busca del sentido. ¡Ah, excelente! Es un libro maravilloso donde él relata, Viktor Frankl, donde él relata todo lo ocurrido y cómo él sale hacia adelante. Y usted tanto que se queja por una relación que no le convenía. Exactamente, usted tanto que se queja. De hecho, en el libro él dice, Tatiana, él dice que llegó un momento
en que él se encontró desnudo con su vida. Claro. Porque no tenía más nada. Absolutamente nada, su Nada. cuerpo y su voluntad. Exactamente, exacto, porque él habla también de la voluntad. Claro. La voluntad del espíritu humano, Les que voy a es lo que compartir nos el libro, es hace interesante. diferentes de las demás especies. Ese es el gran aporte también de Frankl a la psicología, que es la dimensión espiritual, que hasta ese momento nadie la tomaba en cuenta. Y que es eso que él dice que te hace salir hacia adelante. Pero les cuento que tampoco fue Frankl el primero que habló de esto. Ya los filósofos griegos habían hablado de esta parte. Lo que pasa que nosotros, y sobre todo en este mundo en el que estamos viviendo hoy, obviamos esas cosas porque estamos viviendo en un mundo muy materialista. Llegó al momento que Sí, queremos, mundo de hoy. el mundo de hoy. El Luceta, mundo de hoy. ¿cómo podemos nosotros analizar todo lo que nos ha venido aconteciendo? Ya decía Tatiana, y nosotros lo asumimos así, que no se ha tratado el caso de la niña Yaneisi de una pérdida personal ni familiar, es una pérdida social. Claro. ¿Cómo Hay muchos podemos duelos. manejar todos estos elementos en el marco de estos conocimientos que nos brinda la logoterapia y la tanatología? Para pasar ahí, ahora les digo qué es tanatología. Exactamente. Sería La bueno tanatología es la ciencia que estudia las pérdidas en el ser humano y los procesos de duelos que generan esas pérdidas. O sea, la tanatología antes no era eso. Antes la tanatología en su inicio era solamente en cuanto a los cuerpos de los moribundos y los procesos legales. Es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que los invito también a leer sus libros. Escribió muchos libros. Que genera lo que se llama la tanatología moderna. Entonces la tanatología moderna se encarga de esos duelos. Un duelo no necesariamente, como dijo Tatiana, tiene que ser porque se me muera alguien. Puede ser porque pierdo la salud, porque perdí la juventud, hasta el porque empleo. se me quedó el nido vacío, porque perdí el estatus social, porque perdí el empleo. O sea, el ser humano, y les puedo decir, entiendo que el ser humano, desde el momento en que nace, ya está en pérdida. Así es. Ya va perdiendo. Eso es así. Ganamos siempre, pero vamos perdiendo en el camino. Exacto. Entonces, en el caso de Yaneisi, por ejemplo, esta pregunta va para Tatiana. Yo te vi cuando estabas conversando acerca de la niña. ¿Qué tú sientes con respecto a eso? Dolor e impotencia. Exactamente. Dolor e impotencia. Déjame decirte, porque es que sí, hay varios duelos abiertos, no es solamente un duelo de la madre, un duelo de familia, no, hay un duelo también de una sociedad, de una colectividad que sobre todo está en duelo, tal vez no desde este momento, sino desde hace tiempo, cuando entiende que ha perdido la seguridad. O claro. Con el caso, por ejemplo, de los feminicidios, claro, que uno cada vez eso es tremenda. Exactamente. O sea, cada vez que tú lees el periódico y te das cuenta de todas estas cosas, tú te das cuenta que hay un duelo social. Incluso cuando hablas con personas, dices, Dios mío, como era antes. Por ejemplo, yo recuerdo mi niñez. Mi niñez, yo era niña y yo salía perfectamente a la calle a jugar, sin ningún tipo de problema. Todos nos conocíamos, pero también hay que entender que vivíamos en una sociedad diferente. Totalmente diferente. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es lo que hemos perdido? ¿Qué es lo que hemos perdido con la modernidad? Porque la modernidad ha traído muchas cosas buenas, pero también ha traído pérdidas. Sobre todo esa exposición constante de agresividad, de violencia, exacto. De imágenes que son muy dolorosas, a veces muy crudas, y quizás dejamos de sorprendernos. Entonces me gustaría su opinión, Luceta, en torno a ese bombardeo mediático de escenas de dolor, de escenas de agresión, de violaciones, de sangre, de delito. O sea, quizás estamos normalizando todo eso, ¿no? En nuestra psiquis. Lo que pasa es, Tatiana, ahí voy a desvincular al gobierno de las mujeres. Esto es algo de Luceta, lo que está diciendo Luceta. Yo pienso que lo que pasa es que nos hemos vuelto muy comerciales y esas imágenes venden. Qué triste. Es muy triste decirlo, es para mí, es un juicio mío. Creo que esas imágenes venden y que lamentablemente tal vez se piensa que las cosas lindas y buenas de la vida no venden tanto.
entonces como que nos estamos enfocando en otro lado. A ver, Pero eso, yo te voy a decir, eso es muy importante. Y abre un planteamiento interesante de para quien lo discusión. consume, también para el cerebro de quien está consumiendo y viralizando ese accidente, esa muerte, Mira, ese atraco. O sea, Te ¿qué voy está a- pasando en la te mente voy de a la decir, gente? Te voy a decir algo, Tatiana. Mira, hay algo que se llama morbo. ¿m? Y yo creo que nosotros los seres humanos caemos mucho ahí. Por ejemplo, yo les pido, por favor, a todos mis contactos, y todo el que me conoce lo sabe, que a mí no me estén mandando por WhatsApp Claro. imágenes de gente mutilada. Claro. Por favor, aquí hubo un caso de un chico que murió, no sé si fue el año pasado, me parece, en un accidente de tráfico, que el cuerpo quedó irreconocible. Entonces empezaron a mandar todas estas cosas por WhatsApp, en los grupos en que me lo mandaron. Yo dije, por favor, no lo sigan mandando, por lo menos tengan compasión de una familia. Claro. Porque les voy a decir algo, a nadie y sobre todo a una madre o un padre no les va a gustar Claro. ver a su familiar, el cuerpo de su familiar Claro. en la forma en Eso que quedó. atraviesa lo jurídico porque las leyes así lo prohíben, pero también lo psicológico, que Claro, es su campo. claro. No hay una tuerca un poco floja. Claro. Una tuerca Como colectiva. mira, es que Porque, hay- no, es que Patricia, fíjate lo que está diciendo Luceta, ella pide que no le envíen esos contenidos, yo también. Ahora, inmediatamente Patricia lo hace, yo digo, ya yo juzgo, yo digo, no, pero Patricia, este es el tipo de persona que le gusta este tipo de cosas, Claro. hay algo en ella que no está bien, porque No, pero además hay quienes piensan que si tú no lo reproduces, tú estás out, tú estás fuera porque el colectivo lo está haciendo, lo que significa entonces que hemos perdido también el sentido de la individualidad. Hablemos de eso. individualidad. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la parte de la psicología de las masas. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, no podemos dejar que el colectivo o que quienes estén manejando ciertos medios nos lleven a donde ellos quieran. O sea, ante todo, yo tengo que hacer conciencia y una reflexión de que yo soy un ser individual. Claro. Y de que yo tengo que poner mis límites. O sea, yo no puedo, porque esté a la moda, mandar esas imágenes o porque van a pensar que yo estoy out. Yo no puedo en ningún momento dejarme guiar por el rebaño y ser una más. Porque entonces, ¿en qué estoy? Sobre todo si asumo que tengo conciencia. Además, una de las cosas de la que nos habla la logoterapia es la de vivir con una libertad responsable. Libertad responsable. Hay una anécdota que también la digo en todos los lados que voy del Dr. Frankel. Él, la primera vez que él va a la ciudad de Nueva York, le enseñan la Estatua de la Libertad. Y él dice, está preciosa. Ahora, del otro lado, deberían hacer la Estatua de la Responsabilidad. Porque libertad sin responsabilidad se convierte en libertinaje. Totalmente. Y ahí es que no podemos caer, en ese libertinaje. Bien, vamos a seguir conversando con este tema tan interesante con Luceta Fernández, directora de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología. Hablamos de todo un poco, pero esencialmente de lo que representa el duelo y la pérdida. En este caso de pérdida colectiva, pérdida social, que se ha producido en Santiago de los Caballeros con la muerte después de ser vejada de la niña Yaneisi de apenas 4 años de edad. Nos vamos a una pausa. En breve volvemos aquí a este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. En breve regresamos con el gobierno de las mujeres. El gobierno de las mujeres. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y nosotras en este gobierno, el gobierno de las mujeres, aquí con una conversación interesantísima. Es que tenemos a una invitada de lujo, a Luceta Fernández. Ella es directora de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología. Estamos hablando de duelo y pérdida a partir de este caso horrendo, ¿no?, que ha sacudido a la sociedad dominicana, el caso de Yaneisi, la niña de 4 años que fue asesinada, violada en Santiago. Luceta Fernández, ¿qué usted nos puede decir? ¿Cómo de manera colectiva nosotros podemos superar este duelo social que afecta a la República Dominicana a partir de todos estos sucesos? Porque no solamente es el caso de Yaneisi,
el primer día del año 2020 se registraron, me parece que fueron 5 mujeres asesinadas. Lamentablemente sin contarlas, porque no es el propósito. Y hoy hay otra. O sea, hoy se cuenta. Ayer hubo otra, hoy hay otra. Si nos ponemos a conversar de eso, yo creo que nos llevaríamos como 55 programas. Porque, Rosa, mira, ahí entran muchas connotaciones con el asunto de los feminicidios. Muchas connotaciones. Desde creencias que vienen, creencias ancestrales. ¿Te das cuenta? De roles. Exactamente. De ver a la mujer como un objeto, claro, o un mueble. Sexualización. Exactamente. Creo que escuché algo cuando ustedes estaban al aire también, de la forma de nosotras, las mamás, de educar a los varones. Así es. Las mamás y los papás, Luceta, la familia, de educar a los niños. Te voy a decir una cosa, las mamás y los papás, pero te voy a decir algo, Patricia, es lamentable cuando es una madre la que dice, escondan a su gallina. Recojan sus gallinas que mi gallo está en la calle o anda suelto. O sea, lo hemos escuchado y lo deploramos. No. O sea, eso son hasta en la forma, en el lenguaje. Nosotros necesitamos hacer un cambio en el lenguaje y concientizar tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas. Eso es una cosa que yo recalco mucho. Yo tengo 2 hijos y yo le digo al varón, le digo, usted no le pone la mano encima a su hermana, pero le digo a la hermana, usted no me le pone la mano encima a su hermano. Así es, porque así es que hay que criar, con respeto. Pero nos han criado en el ámbito de que el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Esas son las creencias a las que me estaba refiriendo. Claro. ¿Te das cuenta? Es toda una gama de factores que necesitamos ver y analizar. Pero, Luceta, lo que nos gustaría saber es cómo nosotros enfrentar dentro de nuestro estado de ánimo, cuando venimos aquí al programa, que conocemos estas malas noticias, quemadas, que agotadas. nos sentimos, como decía Tatiana, triste, con dolor, uno se siente impotente, uno se siente abatido. Las emociones propias del duelo, por eso fue que le pregunté a Tatiana. Entonces, ¿cómo superamos esto? ¿Cómo nos hacemos una vida feliz? Mira, me hablaste de colectividad. Fíjate, en realidad, ¿quiénes componen la colectividad? Todos sus seres individuales. Claro, entonces, los individuos. Exacto. Entonces, ¿quiénes tienen que trabajar? Los individuos. O sea, yo en mi individualidad, tú, Rosa, Tatiana, todos en su individualidad, que formamos una colectividad, necesitamos hacer un trabajo en nosotros. Ahí es que está. Entonces, cuando hacemos el trabajo en nosotros, la colectividad cambia, ¿sí o no? Claro. Trabajar lo interior para evidenciar lo exterior. Para evidenciar lo exterior y poder aportarle a una sociedad. Por ejemplo, el trabajo que ustedes están haciendo aquí es loable. Ustedes están llevando herramientas a la gente y están trayendo personas aquí. ¿Para qué? Para que le aporten herramientas a las personas. Ahora, muchachas, aquí podemos fajarnos a hablar el día entero, pero si el que nos está escuchando no hace su trabajo de concientización y su trabajo en sí mismo, no hay nada. Así es. O sea, nosotras podemos llevar para que la semilla caiga, a ver dónde va a caer y dónde va a germinar. Ojalá germinar en todo el mundo. Pero lo primero que hay que hacer es un trabajo de concientización y por eso es que yo le pido a la gente, no se cansen de hablar. Reconocer el porqué de ese duelo, cómo me hace sentir. ¿Y el para qué? Y ir trabajando para cambiar ese estado. Claro, el para qué, el ir trabajando. Por ejemplo, Tatiana, yo te veía cuando tú estabas conversando acerca de lo que le pasó a la niña. Es un estado de consternación general. Pero la pregunta para ti también es, oye, ¿te dio duro? ¿Te dio duro? ¿Qué te mueve eso? Y está bien que te mueva duro, pero ¿qué te ha movido eso por dentro? ¿Ves? ¿Cómo salir de ahí? Y cómo a través de eso que ha sucedido y que a ti te ha movido tanto, ayudar a acompañar a los demás a través de tu micrófono, por ejemplo. Sí, Luceta, a propósito, discúlpame. Organizaciones. Sí. Exacto.
Justamente a propósito, hemos visto cómo se ha manejado el tema y lo exponíamos al principio del programa, tanto en los medios de comunicación convencionales como en las redes, que señores, por Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que podamos manejar los temas sin esa carga de morbosidad tan patética con la que estamos manejando los casos? Vemos ahora un conflicto que sale a la luz entre padre y madre. Tú me acusas, yo te acuso, el culpable eres tú no atendías, tú no estabas aquí. ¿Cómo la sociedad puede interpretar todos estos elementos sin quedar tan lacerada con todas estas cosas que están ocurriendo? Cuando tú me dices entre padre y madre, ¿te refieres al caso de Yanel? Sí, por ejemplo? sí, específicamente. Ok, perfecto. Mira, por ejemplo, con respecto a este caso, que yo me puse a analizarlo, oye, detalladamente, yo le quiero hacer una pregunta en general. ¿Qué hace una niña de 4 años a las 10 de la noche yendo a un colmado? Un fallo, es un gran fallo. Sin embargo, recuerda, Luceta, que hace un rato usted revelaba lo que nosotras todas hicimos, ir al colmado, estar en el barrio de manera solidaria. Quizás hay una falta de conocimiento del espacio, del entorno, del tiempo que se vive ahora. Pero también, exactamente, porque también recuerda que te dije, eso era antes. Claro. Ahora mismo hay una falta de seguridad. Entonces, imagínate tú, una niña de 4 años. Miren, señores, sin irles más lejos, ustedes pueden pasar a veces a la 1 y a las 2 de la mañana por las principales avenidas de este país y ustedes ven niños pequeños. Claro, niños pequeños a la vista de todos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo falta? Conciencia y además de conciencia, responsabilidad. Exacto, porque todo empieza por casa. Claro. Vamos a estar claros, todo empieza por ahí, por la familia. Pero también hacen falta programas de concientización, sobre todo en barrios marginados, donde muchas veces a lo que nosotros tenemos acceso no llega allá. Escuelas de padres. Escuelas de padres, por ejemplo, como se hace sobre todo en otros países. Yo les voy a decir una cosa, o sea, hay países donde ven un niño a esa hora de la noche, en la calle, y va preso todo el mundo. Y la autoridad tiene facultad para rescatarlo. Claro. Contrario aquí, que si una autoridad interviniese, lo cual es casi un imposible, si alguna autoridad interviniese aquí, le caen encima. Con mi hijo yo hago lo que me da la gana. Óigame. Eso no es así. O sea, porque usted tuvo el niño, usted tiene que tener una responsabilidad de papá o de mamá, porque para eso usted está para cuidar ese ser que vino al mundo a través de usted. Ahora, hay que poner en contexto algo, por eso decía de duelo social. La complicidad del colmado que vendía cigarrillos, alcohol y está acostumbrado a vender este tipo de artículos a menores de edad. Una niña no era la primera vez. Exacto. Madre responsable. ¿Qué responsabilidad podemos hablar de una persona que la primera fue a los 14 años, 2 hijos más? O sea, fue una niña violada, abusada, que nunca aprendió a ser madre. Ella fue con el destino, echando para adelante a esos muchachos de un hombre abusador, violador, que le doblaba la edad prácticamente y que no ahora le reclama falta de responsabilidad materna. Caso, porque hay que ver la historia de la madre también. No, ese caso da para todo. Exacto. Pero ¿qué hacer con ese duelo de una Yaneisi, de otras mujeres que hemos perdido por feminicidios? O sea, ¿qué hacer con lo que eso? Te acabo de decir, Tatiana, primero hay que hacer un trabajo a nivel individual para que pueda incidir en la colectividad. Segundo, señores, vamos a luchar también por programas especializados, ¿te das cuenta? Para ver de qué manera o de qué forma todas estas cosas van disminuyendo. ¿Qué aspectos de cuidado recomiendas, Luceta, para las mujeres específicamente? Y quiero enfocarme en las mujeres que trabajan en organizaciones barriales, en partidos políticos, en medios de comunicación, que se cargan con estos temas. Es igual que la policía, que la enfermera, que se queman mucho, o sea, tienen muchas responsabilidades y emocionalmente. Y hay una carga emocional muy fuerte, o sea, realmente. ¿Qué le recomiendas? Te voy a decir algo, mira, antes de contestarte esto directamente, lo primero es que cuando suceden estas cosas así, o sea, a los familiares de la víctima hay que darle asistencia psicológica. Claro. Eso no se hace aquí. Eso es difícil. O sea, si la familia no lo hace por su lado,
difícil que ninguna organización se acerque. En este caso, suponiendo, o sea, ninguna organización gubernamental ni nada, se acerquen a ellos. ¿Para qué? Para aconsejarles y llevarlos tal vez a tener asistencia psicológica. Hay un buen nicho ahí para quienes trabajan con la salud mental, de las personas. Exacto. Para que puedan brindar su asistencia y su solidaridad en casos como este, y es mucho más importante, o sería, que escribir a través de las redes todo tipo de opiniones. En Estados Unidos, por ejemplo, está la Organización Nacional de Ayuda a las Víctimas y se encarga de todas estas cosas, ¿ves? Y déjame decirte que según esa organización, ¿saben lo que ellos dicen? Que además de la víctima, hay 3 o 4 víctimas secundarias. Claro. Así que es. se quedan con todas esas secuelas de lo que pasó y a la que hay que brindar la asistencia psicológica. A la madre de Yaneisy hay que acompañarle. Claro. Se informó que no va a ser sometida a la justicia, ya fue despachada. Y por segunda vez la despacharon. Sí, entonces ella queda, ¿verdad? Y su entorno con dolor tras esta pérdida. Ahora, te voy a decir algo, Rosa, para contestarle también nuevamente aquí a Tatiana. El Código Penal, creo que es el artículo 352-1, me parece, dice que en casos así le cabe pena de cárcel. Bueno. Pero es un caso, sigamos. Es un caso para eso busquen un abogado para que venga aquí y les comente. Realmente eso. Es un caso muy lamentable, ahora, sumamente lamentable. Quiero que jamás algo a Tatiana. En caso, por ejemplo, de enfermeras, mujeres que trabajen en estas cosas para no cargarse, que busquen también asistencia. Claro. Asistencia psicológica. Déjame decirte que los psicólogos y los psiquiatras llega un momento en que también la necesitan. Claro, así es. Porque es que escuchan tantas cosas y vemos tantas cosas. ¿Qué necesitamos obligatoriamente? Que alguien nos acompañe. Y hay que aprender a separar el trabajo de la vida personal. Eso de estar un domingo leyendo de muertes en Irán, en Pakistán, en Kurukustán. De la propuesta de Tercera Guerra Mundial y todo esto. Se lo digo porque tuve que pasar por ese proceso y al final hacerte la pregunta, ¿qué vas a hacer con esa información un domingo a las 6 de la tarde? No. Bueno, definitivamente busquemos ayuda, cuidemos nuestra salud mental. Y cuidemos que nuestro interior. Sumamente importante. Muchísimas gracias, Luceta Fernández, directora de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología, por acompañarnos en esta tarde tan importante y llevar orientación oportuna, no solo a los parientes de Yaneisy, sino también a toda la sociedad dominicana. Señores, no quiero despedir el programa sin antes resaltar, porque bastante que criticamos, el acuerdo al que ha llegado el gobierno con los campesinos del Ceibo. Qué bueno que hay una solución en torno a la cual el padre Miguel Ángel Grullón ha manifestado satisfacción, porque el gobierno se ha comprometido a buscar terrenos que sean propios para la siembra y reubicar a todos los campesinos que antes han estado pasando crujías. Llegamos al final, nos despedimos. Yo le pido tocarle la puerta a doña Prudencia y ustedes saben que Tatiana tiene su despedida especial de los viernes. Claro, es viernes, hay muy buen cine en cartelera para disfrutar. Váyase al interior del país a disfrutar fuera de Santo Domingo. Y de las películas que vamos a recomendar, no sé si lo habíamos hablado, de rápidamente, las sufragistas del 2015. Sí, ya hablamos de esa, tienen que verla. Bueno, pues vean entonces What Happened, Miss Simone del 2015 y Haga el amor, no la guerra. ¿Qué usted dice, Luceta, de eso? De hacer el amor, no la guerra. Oh, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Señores, totalmente. Acuse de recibo Rosa Tejada, Rosy Herrera, Wanda, Anarelis Cruz, que estuvo con nosotras aquí desde fuera. Ay, Dios mío. Bye bye, señores. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Gracias por su audiencia. Hemos presentado El Gobierno de las Mujeres, un espacio hecho por mujeres para que las escuche el mundo.